buenas tardes, bueno, para algunos quizás noches, y decirles que me siento muy contenta de estar acompañándolos, de que ustedes también me acompañen. Ustedes saben que somos muchísimos millones de habitantes en el planeta y no todos tenemos los mismos enfoques. Hay gentes que se enfocan en cosas en las que nosotros no nos enfocamos y que pueden ser magníficas, pero la semilla de una buena amistad tiene que ver con compartir una mirada sobre la realidad, compartir valores, compartir experiencias gozosas. En fin, la amistad se teje en el compartir, en el participar de las mismas experiencias y en valorar los mismos significados. Para nosotros en Inspira, el crecimiento, la expansión de la conciencia, el darnos la oportunidad de vivir de manera adulta, profunda, significativa y de manera expansiva es relevante. Y eso lo queremos compartir contigo porque sabemos que si tú estás aquí hoy, también a ti te interesa. Además, que yo sé que tú sois amigos desde hace mucho tiempo y lo que pasa es que me dirijo también a los y las que hoy se han conectado por primera vez para compartirles un poquito de lo que hemos compartido a lo largo de esta experiencia mundial que llamamos pandemia. Empezamos, este es el 12º webinar y nos quedan en este año yo creo que un par más, pero quiero recordarles que a lo largo de este proceso iniciamos en el mes de abril, de hecho nosotros empezamos a trabajar un poquito antes entre nosotros en Inspira, previendo que este era un año importantísimo en nuestras vidas. Este año es único para nosotros y para el mundo. Claro, algunos lo habrán vivido con muchísima profundidad, otros quizás no. Para nosotros sí ha sido un año importantísimo, un año en el que teníamos la oportunidad de crecer muchísimo, de tocar nuestra profundidad de una manera nueva, más intensa, más sabia. Y sabemos claramente que este año es un parteaguas para toda la humanidad, porque no solamente es que estamos expuestos, al virus y a todas las dificultades y a todos los rompimientos sociales y financieros y políticos. Ustedes se habrán dado cuenta de que en todo el planeta hay un fenómeno de gran polaridad. Hay polaridad en los grupos políticos, polaridad en las visiones religiosas, polaridad en la visión de los verdaderos valores. En fin, hay una gran tensión. Es un caos fértil del que va a surgir una nueva manera de existir y estamos seguros de que esa manera será mucho más expansiva, mucho más sensual, amorosa, creativa, abundante, espiritualmente magnífica para quienes así lo elijan. Es verdad que tenemos que aprender a dejar ir viejos patrones para que podamos ver nuevas realidades en nuestra experiencia vital, individual y colectiva. Tenemos que dejar ir viejos patrones, viejas creencias, viejas concepciones, viejas peleas, viejos dolores. Hay que dejar ir. Y el tema de hoy tiene que ver con eso y con mucho más. Quiero recordarte que empezamos hablando de la importancia de ser conscientes de que creamos nuestra realidad, que esto es incuestionable y no estamos hablando de una espiritualidad ingenua en el sentido de piensa bien y no tengas malas emociones, no estamos hablando de algo superficial. Estamos diciendo que efectivamente con tus creencias que constituyen, digamos, el prisma tras el cual ves lo que es relevante para ti, lo que no, lo que es posible, lo que no, con las maneras en las que piensas, en las que sientes, con las actitudes que tomas frente a las circunstancias y frente a los otros, con tus elecciones y decisiones, en fin, tú creas tu realidad. Y en esta pandemia eso no deja de ser menos valioso, sino al contrario. Es muy importante entender que la pandemia es un proceso de transformación y que esa transformación va a tomar el camino, la dirección y la fuerza que tú elijas darle.
Y no es un asunto simple y no estamos aquí pensando de posiciones, digamos, ingenuas que niegan y que aquí no pasa nada. Claro que pasa, pasa y muchísimo y muy profundamente. Y eso lo tenemos que procesar. Entonces, hemos hablado a través de estos webinars de la conciencia de impacto, de cómo es que todos tenemos impacto, sea que nos movamos, hablemos y hagamos muchas cosas o que simplemente estemos quietos, todos tenemos impacto por nuestra sola presencia, porque nuestra conciencia, nuestra esencia misma, tiene impacto. Hemos hablado también, nos hemos preguntado en algún webinar acerca de cuál es el tipo de abundancia que tú quieres manifestar y experimentar. Hemos hablado de esperanza, de autoconfianza, de imaginación. Hicimos un webinar en torno a México en positivo. Hicimos un webinar para comprender a profundidad qué es lo que genera y nutre tu libertad. Hablamos del desafío de amarte, un tema importante. Hablamos de ambición positiva. Hablamos de cómo atravesar el miedo enorme que está manifestándose individual y colectivamente. Y hablamos, hace 15 días, hablamos del perdón, cómo perdonar, las diferencias entre perdonar, permitir, justificar, en fin. Y quedaron muchísimas preguntas sin contestar, que espero que en esta sesión quede una mirada mucho más completa, si bien el día de hoy nos vamos a centrar en el perdonarte a ti mismo. Y vamos a explicar que esto no es una elección menor para quienes, como tú y yo, hemos querido buscar mucha más luz, buscar esto que se ha llamado despertar, iluminación, eliminación del sufrimiento, se ha llamado de muchas maneras. Pero para estas búsquedas en las que tú y yo somos cómplices con cada inspirador, con cada amigo nuestro, con todos los que estamos aquí, de lo que vamos a hablar hoy es un tema verdaderamente esencial. Y te quiero decir que cuando hablamos de perdonarte a ti mismo, estamos hablando no de una intención bonita, no, estamos hablando de un proceso. Y como todo proceso tiene pasos y empieza por un lado, esta parte en la que no nos hemos perdonado, y si hacemos bien el proceso, claro que hay una transformación muy profunda. Y hablaremos, ya verás, de que lo esencial en el despertar, lo esencial en este sendero de iluminación es aprender a amarte a ti mismo, a ti misma. ¿Y por qué no te has amado a pesar de que has ido a muchos cursos de autoestima, de programación neurolingüística, de esto, de aquello, has ido a talleres, a retiros, te has emocionado con un conferencista, con el otro, pero ¿por qué tu vida no ha cambiado significativamente? ¿Por qué todavía no has sentido esa libertad, ese gozo, esa confianza en ti, en la vida, en tu destino? ¿Por qué? Porque no te has perdonado. ¿Y por qué no te has perdonado? Por dos cosas. Básicamente lo exploraremos hoy. Una, porque sientes que no mereces perdonarte, que tendría que perdonarte, no sé, a alguien, Dios mismo, que tendría que bajar a perdonarte. Eso son creencias e ideas muy confusas al respecto. Y la otra, porque no sabes, porque no nos han enseñado. De hecho, lo he dicho en muchos webinars, algunos amigos cercanos me han dicho, bueno, hablas mucho de esta tendencia de castigar. Es que es verdad. Si tú exploras tu relación contigo mismo, contigo misma, vas a ver que hay mucho de autocastigo, de autodevaluación, de autorreproche, y mucho de eso está enterrado. O sea, es una costumbre tan natural. Pensamos que si perdonamos, no corregimos. Pensamos que si nos perdonamos, entonces vamos a seguir cometiendo errores, o que si perdonamos al otro, va a volver a hacer lo mismo, porque pensamos que perdonar y no poner límites es lo mismo, no. Una cosa es perdonar y otra cosa es poner límites. Son cosas distintas, de eso hablamos hace 15 días. Pero hoy espero que tengamos un rato muy valioso, que lo disfrutemos mucho, pero sobre todo que nos abramos a recibir un regalo de nosotros mismos.
En principio, yo lo que te quiero comentar es que este perdón y este proceso del que vamos a hablar hoy es importantísimo. Es importantísimo. Y sería una lástima que no te lo regales, que no te permitas hacerlo. Pero de entrada te quiero sugerir que hagamos un ejercicio de coherencia de corazón y mente. Ya ves que hablando de enfoques, hablando de que hay personas que se enfocan en lo racional, lo intelectual, lo analítico, y personas que dicen, no, 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 fiémonos en los buenos sentimientos, en la sensualidad corporal o la sensibilidad. Yo creo que es muy importante entender que nuestra capacidad de concebir, de construir, en fin, pasa por la mente y por el corazón. Hoy hay cantidad de investigaciones de altísimo nivel que nos hablan de la cantidad de neuronas que hay en nuestro corazón, más de 40.000, y cómo el corazón se conecta con todo lo que somos de manera fisiológica, de manera neurológica, de manera hormonal, de manera electromagnética, de manera que lo que sucede en nuestro corazón tiene un enorme impacto en la mente y en toda nuestra fisiología. Esto es ya algo clarísimo. Y algo que es más importante todavía es comprender que cuando tú logras integrar tu corazón y tu mente, tus posibilidades de amplificar tu bienestar, tu serenidad, tu claridad, se magnifican. Me gustaría compartirles que hay muchas discusiones sobre cuáles son los elementos que generan en la vida bienestar, salud, abundancia, luz, despertar real. Estamos muy condicionados, sí lo quiero volver a repetir, estamos muy condicionados a pensar que ser buenas personas es hacer cosas que no queremos, sacrificarnos, vivir como mártires, vivir como llenos de culpa, de sentimientos de inadecuación. Pero eso no trae bien para nadie, ni siquiera aquellos por los cuales sufrimos, entre comillas. Y esto es algo que tenemos que empezar a aprender, porque la verdadera espiritualidad, una espiritualidad activa, una espiritualidad luminosa, nace de asumir responsabilidad por quién eres, por lo que haces, por tu impacto. La palabra responsabilidad tiene muy mala prensa, pero me refiero a esta enorme, maravillosa cualidad que tenemos de poder responder a nuestras necesidades, a las necesidades de nuestro mundo, nuestro medio, de acuerdo a nuestra vocación, a nuestra motivación. La verdadera espiritualidad no niega un aspecto de la vida, es decir, la verdadera espiritualidad no es simplemente estar todo el día cantando mantras o comiendo una lechuga, ¿no? o recitando frases bonitas, que claro, pueden ser muy útiles, pero me refiero a que la verdadera espiritualidad es compleja y profunda, es para mayores de 21, como dice un buen amigo. Tiene que ver con asumir la luz y la sombra, con asumir los nacimientos y las muertes, con asumir las emociones de afecto, de alegría, de esperanza, de entusiasmo, en fin, pero también aquellas que solemos negar, el miedo, la envidia, los celos, esto que nos lleva a querer controlar y competir y compararnos. Es decir, que una verdadera espiritualidad no puede crecer si negamos esas partes. Y esto es de lo que en principio quiero comentarles, porque está profundamente entretejido con la importancia de perdonarte a ti mismo. Todos nosotros, todos los seres vivos, las piedras, las plantas, los animales de todo tipo, todos los seres que existen, forman parte de un gran proceso de conciencia y de evolución. Tú y yo también. Esta evolución real humana
que empieza efectivamente con un despertar, con una luz interior que transforma tu manera de verte y de ver el mundo, esto que se ha llamado pequeños despertares o grandes despertares, ¿no? Tiene que ver esencialmente con la conciencia de quién eres y con la elección profunda de amarte a ti mismo. Como te decía hace un rato, yo sé que has hecho muchos intentos porque has ido a muchos cursos, muchos talleres, has participado de muchos voluntariados, has hecho muchas cosas. Pero probablemente no te has perdonado a ti mismo porque pensabas que no podías o no creías que podías hacerlo o porque no sabías cómo. Y lo que quiero decirte hoy es que amarte a ti mismo es esencial para un verdadero despertar espiritual y para que tu presencia en el mundo de verdad tenga un impacto luminoso, gozoso, creativo, expansivo, para que tu vida no tenga sufrimiento. Y en la medida de tu impacto, tu mundo tampoco. Por eso es relevante. Porque ese amarte a ti mismo requiere que te perdones. Que te perdones de verdad. Porque creo que lo habrás intentado, pero probablemente pues, hay más que perdonar. Y aquí hay que entender algo. Tú y yo y todos los seres humanos, sea que se den cuenta o no, somos seres complejos. Y en nuestro desarrollo, así como tenemos en lo biológico etapas de infancia y etapas de adolescencia y de adultez, estos procesos en los cuales nuestro cuerpo va consolidándose, porque la estructura ósea de un chico de 15 no es la misma que un niño de 4 años. Eso lo entendemos todos. Y la maduración de los órganos biológicos tampoco. Entonces, en lo psicológico es igual. Los niños, desde que nacen hasta 9, 10, 11 años, no tienen una estructura psicológica igual que un hombre o una mujer de 30 o de 40. Sería de esperar que este hombre o mujer de 30 o 40 tengan una maduración mayor. Vamos a hablar de eso, porque no siempre pasa, eso también es cierto. Y es esencial para lo que vamos a hablar. Pero entonces lo que quiero que te quede claro es de que tú has sido niño o tú has sido niña. Y cuando has sido niño o niña, no tenías discernimiento, seguridad y probablemente has hecho muchas cosas que has olvidado, pero que en tu fuero interno, en tu subconsciente, en tu inconsciente personal, consideras imperdonables y que no quieres acordarte ni tú, ¿no? O en tu adolescencia. Seguro que en tu adolescencia has hecho cosas que a veces han tenido un impacto terrible y que crees que no puedes perdonarte, simplemente secretearlo. ¿Y qué vamos a decir de la etapa adulta o quizás en estos mismos años? Pero lo que es importante que sepas es que el niño, la niña que hemos sido, por más amor que haya recibido, no le ha parecido suficiente. Tú solo tienes que recordar que hay niños profundamente maltratados, violados, a lo mejor que les han roto huesos de puras palizas, y de todas formas ese niño quiere volver con su papá y su mamá. ¿Por qué? Porque la seguridad del niño y de la niña está con sus padres. El niño no tiene discernimiento para saber si su padre violento es un desequilibrado. Es su padre, es su seguridad. De manera que el niño o la niña aprenden que ellos no están bien. Es decir, la mirada del niño es que las cosas no están bien porque él algo tiene que está mal. Y lo que quiere el niño es arreglar eso. Y el niño lo que hace es buscar cierta sobrevivencia, acostumbrándose al dolor, a callar las emociones, porque todos sabemos que los padres, por buenos que sean, se impacientan a veces con las inquietantes preguntas y emociones desbordadas de los niños. En fin, lo que te quiero decir es que si estás en este webinar, tus padres te han querido muchísimo, porque la gente que de verdad no es querida, también hay en esto ensayos clínicos muy importantes, la gente que es abandonada, rechazada y maltratada de verdad, en general acaba en la prisión o en el psiquiátrico. ¿Ok? Eso es un tema importante. Sí tiene impacto, muchísimo impacto. Ahora, el asunto es que ese niño que en general acordamos que si estamos aquí, con las heridas que sean,
con los abandonos o castigos que hayan sido, los rechazos que hayan sido, el hecho es que hay suficiente amor, pero no suficiente. Por mucho que te hayan querido, no ha sido suficiente. Y hay ahí ese niño que está lastimado. Y cuando fuiste adolescente, eso se siguió incrementando. O sea, ese adolescente no se sintió suficientemente acompañado, respetado, seguro. Y esto genera, digamos que, espacio-tiempos psicológicos en los cuales hay creencias sobre nosotros mismos y heridas que se manifiestan como actitudes de víctima o de mártir. Vamos a explicar esto más, sobre todo si luego en las preguntas os interesa que profundicemos. Pero perdonarte a ti mismo requiere que comprendas que tienes que hacerte cargo de las diabluras de ese niño, de esa niña o de ese adolescente o de ese adulto. Y no se trata de que esto lo expliques a voz en cuello, porque no estamos de acuerdo con estas propuestas de los años 80 de trabajar en las empresas y desnudar todos el alma, porque eso no tiene ningún beneficio. Pero sí tienes que decírtelo a ti mismo. Así que te quiero proponer algo. Quizás si tienes donde apuntar, es bueno que lo hagas. Lo primero es que tú te des cuenta de que claro que hiciste cosas que no estarías feliz de que los demás lo supieran. No estarías muy a gusto de que todo eso se supiera. Y esas cosas hayan sido muy graves o no. El caso es que a ti te han parecido muy graves y te ha parecido que merecías castigo. Y por eso hay mucho castigo en tu vida. No creo que lo hayas hecho conscientemente, quizás en algunos casos sí, pero a nivel inconsciente nuestra culpa y nuestra falta de merecimiento se va manifestando en nuestros desaciertos, en las cosas que aguantamos, en la falta de discernimiento, en las relaciones violentas. Por ejemplo, había muchas preguntas en el webinar de la semana pasada, hace 2 semanas, acerca de, entonces, si yo perdono a esta persona que es agresiva y me maltrata, ¿tengo que seguir? Claro que no. Una cosa es perdonar, otra cosa es convivir. O sea, puedes perdonar y no necesariamente seguir la convivencia o la interacción con las personas que no pueden cambiar su violencia, ¿no? Pero es un pequeño paréntesis. El asunto es que para que tú te perdones de verdad, necesitas entender que tu crecimiento no es lineal, es exponencial, y que ese niño y ese adolescente y ese adulto que se ha equivocado y que ha causado impactos negativos y que no se ha perdonado porque en gran medida no ha querido acordarse de eso o le ha parecido que no lo puede transformar porque es pasado, porque el pasado ya no se puede cambiar, porque, bueno, he conocido personas que a lo mejor han tenido un impacto tremendo, a lo mejor mataron un animal doméstico o tuvieron accidentes más graves. O sea, cómo perdonar impactos gravísimos, ¿no?, sobre otros. Bueno. Una primera cosa que hay que entender es que el espacio-tiempo psicológico, el de tu niño, el de tu adolescente, el de tu adulto joven, el tuyo actual, forman parte de la misma experiencia aquí y ahora, pero están encapsulados como en espacios diferentes. Es decir, que tu niño o tu niña, con su optimismo, sus ganas de juego, su confianza, en fin, está en su propio mundo. Y está en su propio mundo con sus propios gozos y dolores. Y tu adolescente también. Ahora, cuando el niño y el adolescente no están sanados, se manifiesta porque en nuestra personalidad actual manifestamos mucho victimismo o mucho martirismo. Y me voy a referir a esto. Victimismo es esta parte que emerge de nuestro niño herido, que está siempre buscando a alguien afuera que resuelva la propia vida, sea una pareja, un familiar, un desconocido, un jefe en el trabajo, un compañero laboral, el que sea, tiene que resolver lo que yo no voy a saber. Y no se trata de pedir ayuda normal, o sea,
todos podemos pedir y recibir ayuda, no, me refiero a esta actitud de depender de otros, de sentir que uno no puede, que uno no sabe, que la vida es muy difícil, que cómo va a resolver. La actitud de víctima que se manifiesta a través de nuestro ego manipulador, se manifiesta justo manipulando a los demás para que hagan lo que nosotros hemos decidido que no podemos, no sabemos o no queremos hacer. Entonces, cuando hay mucha queja en nuestra vida, nos quejamos de que hay que trabajar, nos quejamos de que después de comer hay que recoger la mesa, nos quejamos de que llueve o de que hace sol. Cuando hay demasiada queja, eso nos habla de que nuestro niño herido requiere ser visitado, sanado por nosotros mismos de manera profunda, para que el niño sanado no interrumpa nuestra vida de manera destructiva, lo explicaremos. Cuando en tu vida hay mucho martirismo, mucho desafío intelectual, mucho razonar sobre lo que es justo, lo que es injusto, ahí tú tienes una manifestación en tu ego muy claro de tu adolescente no sanado. Porque el adolescente se pelea, busca quiénes son culpables, ¿no? De hecho, os daréis cuenta en las redes, en todo el planeta, abunda mucho la búsqueda de culpables de la realidad. ¿Quién es culpable de la sequía? ¿Quién es culpable de la pobreza? ¿Quién es culpable del virus? Buscamos culpables, pero buscar culpables niega nuestra adultez, nuestra responsabilidad, nuestra propia capacidad de manifestar nuestro destino con libre albedrío, con inteligencia, con responsabilidad, con libertad. El asunto es que si tú tienes en tu vida o te relacionas mucho con gente que se queja mucho o gente que repele mucho, que argumenta, que se pelea, que se enoja, que cuando comete un error en vez de darse cuenta y cambiarlo, se pelea y discute y no, ¿y por qué me lo dices? Y no sé cuánto. Allí hay un adolescente enojado. ¿Okay? Entonces, cuando tu niño y tu adolescente no están sanados, y quiero decirte que no es que fuiste un niño y fuiste un adolescente, insisto, tu niño y tu adolescente forman parte de tu multidimensionalidad y vamos a decirlo, forman parte de tu psique. Y tu niño está exactamente viviendo procesos de su tiempo, de su edad, y tu adolescente también, pero están contigo. Y cuando no están sanados, lo que hacen es nutrir a tu ego, un aspecto del ego negativo, no responsable, no sanado, creando impactos en tu vida que son de autosabotaje, de destrucción de relaciones valiosas, de carencia. Preguntaba alguien hace 2 semanas en este contexto del webinar del perdón. Bueno, ¿por qué a mí no me salen las cosas bien? Tengo mucho esfuerzo y luego, porque hay un sabotaje. Y el sabotaje nace de la creencia de que hay algo mal en ti, por lo tanto no mereces y porque además tus heridas interrumpen tu vida adulta consciente y deliberada, entre comillas. Porque mientras estás empujado por tu niño y tu adolescente, tú no estás siendo libre, o tu adulto joven, sino que estás empujado por estas heridas que buscan equilibrios, pero de manera desordenada y caótica, y no logran resolver los conflictos de la vida, porque hay una mirada desequilibrada, superficial, impulsiva, de manera que, como te decía, el niño tiene mucho miedo al mundo porque no sabe cómo lo puede manejar y el adolescente no tiene miedo, tiene pánico. Y el niño busca, pues desde la víctima, ¿no? Busca justamente que alguien se la resuelva y vive muy victimizado. Hay papás de 60 años victimizados porque tienen que ir a trabajar y proveer a sus hijos. En fin, es un ejemplo nada más. Y el adolescente busca siempre esta cosa de ser más o mejor que otro.
porque el pánico de ser adulto, de asumir una vida responsable y exitosa a nivel económico, afectivo, existencial, le parece abrumador y entonces está en esta batalla en que se pelea con sus padres, pero a la vez él mismo no puede ser un adulto sereno, se pelea con los otros y hay una búsqueda constante de ser más y mejor o menos y peor. Si esto te suena a ti, si te suena algo de esto, tienes que saber que necesitas hacerte cargo de ese niño y ese adolescente. Y hacerte cargo implica perdonar esas partes y sin miedo a que si las perdonas van a volver a manifestarse, es al revés. Es cuando no perdonas que lo que se manifiesta es esta creencia en el castigo, en la carencia, en el no merecer, en estar siempre esperando que el castigo va a venir. Si tú no te castigas, seguro que la vida te va a castigar y como la vida es tu reflejo, pues claro que viene el castigo inevitablemente, ¿no? Entonces, te quiero proponer que para hacer el proceso del perdón, tomes un lápiz, una pluma, por lo menos para tomar apuntes, no para hacerlo hoy, pero sí para tomar apuntes de un verdadero proceso del perdón. ¿Okay? Muy bien. Nos vamos a ir ahora a otro webinar, a otro video. Es un video que te hemos propuesto ver muchas veces para recordarte que estás viviendo un año extraordinario, que tienes muchísima luz, que has venido aquí a aprender a amar y a ser amado, también a recibir el amor, que tienes mucha luz y que en este momento exponer tu luz es mirar también tu sombra. Pero te propongo que veamos este pequeño video y que volvamos.
Muy bien, bueno, pues recapitulando un poquito, lo que estamos diciendo es que para un despertar espiritual, que además esté reflejado con una forma de vida en confianza, en abundancia, sin sufrimiento, es esencial la elección de amarte a ti mismo y que para eso es fundamental el perdón. Y que el perdón requiere que comprendas tu complejidad, que entiendas que tu crecimiento no es lineal, es exponencial y que no solamente tú creces, sino deben crecer estas partes tuyas que hemos planteado como niño o adolescente o adulto joven. Y te decíamos que es muy fácil reconocer cuando estás entrampado en tu niño herido o en tu adolescente herido, cuando estás entrampado por la víctima, por el miedo a tomar decisiones, a responsabilizarte de tu vida, estás en estado víctima, y cuando estás en esta cosa martirista de yo lo que hago y nadie me lo reconoce, en fin, te decía que el niño está con mucho miedo porque no sabe qué va a hacer en la vida, pero no se puede poner a Sansón con las patadas con sus papás. El adolescente sí manifiesta mucho enojo, mucha rabia, mucha inculpación, mucha pelea y sobre todo mucha racionalización, mucho cuestionamiento mental, pero que es simplemente un caos evasivo de la responsabilidad. Así que hay una palabra clara que se llama responder. ¿Y de qué se trata responder? Se trata responder a tu vida, a tu destino, a lo que verdaderamente quieres, a los enfoques de tu alma, a tus necesidades verdaderas, no a estas necesidades impuestas por los mercados que nos convierten en esclavos compradores de cosas que no disfrutamos. No digo yo que no hay cosas disfrutables y cada uno con sus elecciones. Me refiero a esta vida compulsiva, adictiva, en donde estamos constantemente afuera buscando quién nos salve, buscando con quién pelear, a quién hacer responsable de nuestros problemas o fundamentalmente pensando que algo va a pasar afuera que va a resolver nuestros problemas. Así que una de las cosas importantes es darte cuenta de que necesitas hacerte cargo tú de tu vida. La palabra responsabilidad significa responder. Y una fundamental manera de amar es responder. Es darte, es responderte, es respetarte, es conocerte, es valorarte, es comprometerte contigo mismo, es ser íntimo contigo mismo. Y volviendo a estas confusiones de que la espiritualidad implica no tener malos sentimientos, eso ha llevado a niveles de represión, negación y ocultamiento que enferman. Un elemento fundamental del autoamor y el autorrespeto es reconocer las emociones. Hoy mismo estaba hablando con una amiga, con una paciente, que vive pues como la mayoría de nosotros, con esta cultura del sobreesfuerzo y la exigencia. Y si tiene un sentimiento de enojo, pues entonces ella en vez de respetarlo y decir, pues me estoy enojando por alguna razón, ¿no? No, seguro que soy yo, seguro que yo estoy intransigente. Y yo creo que eso es algo que nos hace mucho daño y tenemos que entender que somos todos seres humanos y que tenemos naturalmente muy buenos sentimientos y también malos. Y aquí quiero explicar de nuevo, no se trata de que perdonar es justificar y si tenemos malos impactos decir, ay bueno, es que me equivoco. No, esa sería una actitud justamente inmadura de niño o adolescente herido. No, se trata de que seamos claramente responsables de nuestro impacto en nuestra vida y en nuestro mundo. Entonces, ¿por qué resulta que no queremos perdonar o no sabemos perdonar? Porque justamente como medida defensiva de las verdades que tenemos que procesar, como medida defensiva tenemos que usamos unos beneficios ocultos. Unos beneficios ocultos. ¿Cuáles son? El primero, evitar mi felicidad, mi espiritualidad real, mi éxito, evitar la responsabilidad de la propia vida, es un mecanismo de defensa que usamos con mucha frecuencia, diciendo, bueno, es que las cosas me están pasando, no tienen que ver conmigo, yo no me tengo que hacer cargo de lo que siento y de lo que actúo, en fin. Es quizás la preferencia de querer castigar a los demás
para así mantener relaciones pero torcidas. Han visto que tenemos muchas relaciones con familiares, con parejas, donde tenemos la relación y hay sí un cariñito, pero también mucho castiguito, mucho juicio, mucho control. Una de las cosas que quiero recordarles es que un mecanismo del niño herido es buscar quién salva, pero un mecanismo manipulador del adolescente es buscar controlar, es decir, buscar controlar la respuesta del otro. El enojo del adolescente quiere controlar que el otro no diga lo que tiene que decir o no ponga el límite que tiene que poner, en fin. Y hay en estos beneficios ocultos maneras de evitar la responsabilidad de los sentimientos y la comunicación honesta, clara y profunda. Hay una elección de tener emociones con supuesto derecho, indignaciones de supuesto derecho, en vez de emociones reales. Una cosa es un enojo honesto, real, que uno puede expresar de manera clara y correcta. La otra es una indignación castigadora, en donde la emoción real no existe, existe simplemente la manipulación. Luego hay otro mecanismo de defensa que es buscar garantías. El ego quiere garantías. Es como si tú ahora me dijeras, bueno, yo voy a hacer esto que usted dice si me asegura que va a funcionar, si no, no. Hay una posición irresponsable en la que en vez de comprometernos con descubrir, con crear, con crecer, decimos, no, no, si no tengo garantías yo no le entro, ¿no? Entonces, una cosa es buscar confianza responsable en todos nuestros acuerdos o aventuras. La otra es buscar garantías, porque cuando buscas garantías lo que haces es, porque en la vida no hay garantías, la vida es un proceso expansivo, cambiante, constantemente. La garantía está dentro de ti, en tu honestidad, en tu claridad, en tu autoconfianza, en tu motivación y ambición positivas. Esa es la garantía, pero la garantía no viene de afuera. Pero estamos recordando cuáles son los beneficios ocultos que hacen que no elijamos amar o perdonarnos. Y esos beneficios ocultos es que evitamos la intimidad con nosotros mismos, la intimidad emocional con nosotros, con los demás. Evitamos el comprometernos con nuestra felicidad, con nuestro desarrollo. Queremos controlar desde el adolescente o el niño. Queremos castigar, controlar, competir, comparar. La garantía del ego, la autolástima. Preferimos tener autolástima de qué mal me va en mi vida, ya ves lo terrible que me ha sucedido después de una cosa a la otra, ya ves no hay salida, qué mal está todo. Preferimos sentir autolástima que autoamor. ¿No está mal eso? ¿No está loco? Pues totalmente. Luego, autoimportancia. Cuando preferimos decir, bueno, es que lo que me pasa a mí, eso no lo resuelve nadie. Algunos se podrán perdonar, pero yo no, porque lo mío es distinto, es único. Esta autoimportancia que hace que nosotros posterguemos o neguemos estos procesos transformadores que nos traen luz real, esa luz que ilumina la sombra y la transforma. En fin, otro de los beneficios ocultos o estas trampas psicológicas es que preferimos aferrarnos al pasado. Nos aferramos a lo que pasó y le damos vueltas y le damos vueltas y vueltas, pero no elegimos sanar, soltar el pasado para procurarnos una nueva apertura de conciencia y una nueva realidad. Muy bien, entonces, no nos perdonamos porque estamos enganchados a los beneficios ocultos a partir del niño herido y el adolescente herido. Ya sabéis, evitación de la intimidad y de la responsabilidad, supuesto derecho, inculpación, aferramiento al pasado, búsqueda de garantías, autoimportancia, autolástima. Son todas estas actitudes que son unas posiciones defensivas del amor y de la vida. Y son muy enrevesadas y no nos damos cuenta porque estos mecanismos ocultos a la conciencia, estos mecanismos defensivos, se vuelven justamente en adicciones, en maneras de estar viviendo de manera mecánica desde estos beneficios ocultos. Hasta que no logramos sanar al niño y al adolescente, nuestro ego sigue relacionándose con el propio mundo interno y externo de esa manera. Eso impide el perdón. La otra cosa que impide el perdón es que
no sabemos cómo perdonarnos. Y ahora yo sí quiero compartirte el proceso, un proceso. Si no hay proceso, no hay comida. Es decir, tú puedes tener todos los ingredientes de un menudo, de un lo que quieras, de unas tostadas, de lo que tú quieras. Pero si tú no reúnes los ingredientes, no los pones a cocinar, no haces todos los procesos necesarios, pues claro que no vas a poder comer la comida cruda. En este caso, el perdón es un proceso y es un proceso de varios pasos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es, como cualquier proceso psíquico, es el enfoque o propósito. Esto significa que tienes que ser honesto, honesta, y tienes que ponerte a escribir, porque no es lo mismo imaginar que lo estás haciendo que ponerte a escribir. Como te decía, no soy fan de confesarte públicamente que hiciste esto o aquello, porque eso no tiene ningún sentido creativo. No, pero contigo mismo sí. Sí tienes que decirte cosas y tienes que recordar, porque hay muchas cosas que has olvidado de tu adolescencia, de tu infancia. Hay muchas cosas que has olvidado. Entonces, recuerda las cosas que hiciste que sabes que estuvieron mal. Perdonarte no significa que no importa, que es como si estuvieran bien. No, perdonar significa que comprendas que en esas etapas tú no tenías la fortaleza, el discernimiento, la capacidad para medir tu impacto. Y que ahora, cuando te perdonas, claro que tienes, no lo vas a repetir, porque tú hoy ya eres otro, ya eres otra. Tienes mucha más conciencia, mucha más fortaleza, mucha más conciencia e impacto, mucha más capacidad de amarte y de amar. Por lo tanto, perdonar esas cosas es importante, pues si no las perdonas, este mecanismo de autocastigo, de falta de merecimiento, se precipita en tu vida, creándote situaciones de castigo una y otra vez. Entonces, primer paso, escribe ¿por qué te quieres perdonar? Eso es el primer paso. Es el enfoque, ¿no? El segundo paso es la substancia emocional. Es decir, ¿qué es lo que tú sientes de perdonarte? ¿Cuáles son los sentimientos que tienes de perdonarte? ¿Qué emociones positivas sientes de esta posibilidad de perdonar cosas que incluso habías olvidado? Cosas que no querrías que nadie supiera, ni tu pareja, ni tu suegra, ni tu vecino. Estas cosas que no quieres que sepa ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni nadie. ¿Por qué? Porque sí estuvieron mal y sí crearon impactos terribles, sobre todo que las viviste desde esta cosa del secreto y de las heridas que tenías, desde tus envidias, tus celos, tus enojos, tus miedos, ¿okay? Estas cosas que hiciste desde estas sustancias de tu parte oscura, no vista, no clara. Entonces, escribes todo esto de lo que te quieres perdonar. Y el segundo paso, te recuerdo, es sentir cómo te sientes de perdonarte, de qué está hecha esa emoción, esa ilusión, esa gratitud, esa expectativa confiada. Luego está la forma del perdón, la acción. ¿Qué significa? La acción tiene 4 pasos. Primero, tienes que observar estas cosas, ¿quién las hizo en ti? Si estas cosas horribles las hizo tu niño o niña, tu adolescente, tu adulto joven, tu adulto actual. O sea, estas cosas que aún en esta época puedes haber traicionado, mentido, decir verdades a medias, traicionar la amistad, la confianza, en fin. Tienes que ver quién en ti hizo eso y qué dice. O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué dices tú? Entonces es la observación del hecho, esta acción espontánea de responder tú desde tu adulto consciente hoy y después este acto de voluntad de perdonarte. Luego vamos a hacer otro paso que es en meditación hacer un proceso de perdón. Hoy vamos a ofrecer una de tantas meditaciones que te pueden acompañar a perdonarte y después, una vez ya has hecho todo este proceso de escribir, de sentir las emociones, de dialogar con estas partes tuyas, de elegir perdonarte y de meditar en un proceso de perdón, ahí lo que tienes que ver son otros pasos. Uno es la nueva comprensión. ¿Cómo ves, cómo reaccionas tú después de perdonarte?
¿Qué aprendes ahí? ¿Qué aprendes en este proceso de perdón? Hay otro paso que es una nueva motivación. ¿Cómo imaginas que puede ser tu vida sin esa carga de culpa, sin esa falta de merecimiento, sin ese estar constantemente guiado por tu adolescente enojado, que compite, que compara, o esa víctima que se enoja de tener que estar vivo, pleno y resolutivo? Y el último paso es la libertad, que es actuar asumiendo ese perdón, asumiendo tu nueva imagen, tus nuevos ahora enfoques creativos para tu vida y para tus relaciones, y efectivamente ya no seguir jugando el juego de las relaciones hostiles, relaciones falsas, aprender efectivamente a honrar tus emociones y a ser coherente entre tu corazón y tu mente, pero entre tu mundo interno y tu mundo externo. Este es el proceso del perdón, estos son los 7 pasos. Lo esencial es la honestidad con la que lo hagas, porque es muy fácil escribir los 7 puntos. Lo que no es fácil es sentarse, poner una velita si quieres, si te ayuda, como una alegoría de la luz que estás aprendiendo a manifestar de adentro a afuera. Puedes poner una música ligera y ponerte realmente a conectar con esos aspectos que en tu vida te han pesado mucho y que están trabando la posibilidad de que emerja tu luz y que emerja tu amor por ti mismo y por lo mismo tu amor por los demás, porque tú ya sabes que claro que tenemos relaciones de cariño, de conveniencia, de irla llevando, de sobrevivencia, pero las relaciones de amor son imposibles si tú no te amas. Eso es imposible. Y ahora es el momento de estos otros pasos, que es que tienes que esta misma noche o mañana, en fin, ver qué has podido aprender de este proceso, qué impacto ha tenido sobre ti. Tienes que permitirte aceptar que te has perdonado y establecer esta nueva motivación e imaginar qué cosas van a cambiar en tu vida, qué cosas quieres que cambien en tu vida sin esa carga de la culpa o la falta de merecimiento o la inadecuación. Y establécete libremente desde esa nueva posición existencial, sin culpa, sin carga, sin miedo. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a hacer un espacio para preguntas. Sé que no nos va a quedar mucho tiempo, pero un espacio para preguntas. Zulma Santos, ¿podría repetir los 7 pasos, por favor? Sí. El primer paso es el enfoque, el propósito y el enfoque de qué te quieres perdonar. El segundo paso es la substancia. El tercer paso es este proceso de la acción de perdonarte, donde tú te pones en contacto con la parte en ti que generó ese impacto y cómo tú respondes a eso y cómo tú decides perdonar. Y ese es el tercer paso, la acción de perdonarte. El cuarto paso es este estado de meditación donde tú puedes, en otro estado de conciencia, lograr impactos muy altos, porque ahí tu subconsciente personal, tu inconsciente personal entiende tu elección de perdonarte con más facilidad que solo en el estado ordinario de conciencia. El quinto paso es ¿qué estás aprendiendo de este proceso? Después de haberte perdonado a través de todo lo que escribiste, todo lo que sentiste, todo lo que viviste, entonces, ¿qué estás aprendiendo? Y luego, el sexto paso es tocar esta nueva motivación de estar renovado, de estar ya en una relación diferente contigo y de imaginarte que quieres hacer que antes no te permitías hacer. Y el séptimo paso es, desde esta nueva elección, motivación, imaginación, vivirte libremente, asumiendo realmente el perdón y disponiéndote a vivir sin la carga de la culpa, sin la carga de las faltas de merecimiento y todos estos, digamos, estas limitaciones que están ahí cuando no te perdonas. Elizabeth Vázquez. Si soy gay y no tuve aceptación de mi familia y me siento culpable, ¿cómo lo trabajo? Bueno, en principio,
Has tomado una elección no ordinaria en tu mundo, pero eso no tiene que hacerte sentir culpable. Es decir, es importante, de hecho, que tú seas honesta con lo que tú sientes, con lo que tú prefieres, y tienes que entender que haya personas que por sus creencias, por sus limitaciones, se asusten, tengan miedo por lo que te pueda ocurrir, pero tienes que entender que eso es cosa de ellos. Entiende que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo, pero tú sí tienes que estar de acuerdo contigo y no puedes culparte por una preferencia, por una elección personal. Es decir, necesitas comprender y respetar tus preferencias y tus sentimientos sin hacer daño a nadie. El hecho de que otros no lo comprendan es algo que está en su mundo, en su cancha. No necesites ser aprobada por todo el mundo. Eso forma parte de una necesidad de una niña herida o una adolescente herida. Tú misma estás ratificando lo que hemos dicho. Queremos, como niños o adolescentes, que nos reconozcan, nos apapachen y la gente, por buena que sea, a veces no sabe cómo. Entonces, todo este dolor, todas estas heridas las tienes que sanar. Tienes que sanar a tu niña, a tu adolescente, a tu joven adulta, para poder ser absolutamente libre del juicio ajeno, respetándote a ti misma y amándote, y desde ahí amando y teniendo compasión, porque hay gente que no puede trascender las creencias o digamos los consensos de su mundo, pero entonces simplemente no necesites que todo el mundo te entienda, basta con que tú te entiendas y te respetes, y ese es un proceso muy importante. Leticia Gómez Carmo. ¿Por qué siento que no me amo si mucha gente me quiere y yo quiero también a otros? Siempre he creído que para amar a otros debo amarme a mí misma y muchas veces no lo hago a pesar de amar a otros. Bueno, eso del amor, el amor y la convivencia y el cariño son cosas diferentes, ¿no? El amor verdadero que te permite estar vinculado con los demás sin defensividad, sin castigo, sin juicio, la oportunidad de ser tú en tu mundo libremente, es un proceso que, como decíamos al principio, requiere de perdonarse, requiere de la aceptación de quién eres, requiere de comprender que tú eres responsable de tu mundo y cada quien del suyo. Y que estas cosas que tenemos, esta cultura de la codependencia, donde no nos hacemos cargo de nosotros y sí de los demás y viceversa, todas estas confusiones generan mucho dolor. Entonces creo que es muy importante que te permitas efectivamente perdonarte y encontrar la luz de la aceptación profunda, liberándote de la culpa y en fin, de todas estas toxinas psíquicas. Rocío Villagrán. ¿Cómo se trabaja el perdón a mí misma si por un accidente en que estás involucrado fallecen 2 familiares? Bueno, esa es una de las cosas que yo decía al principio. Yo he escuchado muchas de estas historias, Rocío. Algunas que son públicas, otras que no lo son. La respuesta yo la tengo muy clara. Sé que es difícil comprender lo que voy a decir, pero tú misma lo dices, es un accidente. Es muy difícil comprender que las personas que estuvieron involucradas en el accidente y fallecieron también crearon su realidad. Esto no significa que tengamos que decir, ay, bueno, tengamos accidentes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los accidentes ocurren porque hay muchas voluntades involucradas. Los accidentes, como en este caso la pandemia, es un evento en donde todos estamos participando con nuestra conciencia, con nuestras elecciones, conscientes o inconscientes. Entonces, ¿es grave la pérdida? Es muy grave. La sensación de culpa es una cosa terrible, pero justamente es porque queremos sentirnos dioses y solamente somos seres humanos. Y efectivamente a veces, por lo que sea, porque incluso puede ser porque nos distrajimos, por lo que sea. Entonces hay que reconocer que fuimos partícipes de una experiencia dolorosa de pérdida, reconocer en nuestra parte qué fue lo que pasó y perdonarnos, no cargar con la culpa, porque eso no revive a nadie.
Y sentirnos culpables y llenos de dolor toda la vida no devuelve la vida a nadie, pero tampoco mejora la de nuestro mundo. La muerte forma parte de nuestra vida, así como la enfermedad, así como hay una gran polaridad en la experiencia de la conciencia. Sé que es muy difícil cuando el que es partícipe de una pérdida tremenda como la vida de dos familiares, entiendo que eso es un golpe a la conciencia solo para mayores, o sea, solo para espíritus muy fuertes. Pero eso y otras cosas tan terribles como eso son susceptibles del perdón. Y el perdón hay que procesarlo de verdad. Hay que hacer un perdón profundo y hay que sanar la culpa, porque la culpa no es positiva para nadie y es muy alentada por la cultura. Entonces, no, la culpa no sirve. Sirve el perdón, Rocío. Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Por favor, perdónate. Sí, Tlaloc. Si siento que tengo muchas cosas que perdonarme, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué cosa empezar? Por la primera que tenga más reverberación emocional en ti, por la que te causa más culpa, más vergüenza, por esas. Álvaro Rodríguez, ¿cuánto tiempo toma el proceso del perdón? Bueno, el proceso de perdón completito, dicen que al Buda le llevó muchas encarnaciones. O sea, pero claro, como él ya nos heredó ciertas sabidurías, podemos acelerarlo. Yo creo que depende de la intensidad real de una búsqueda de luz profunda. Y creo que, como en casi todas las cosas, podemos hacerlo, probablemente hay quien lo ha hecho en poco tiempo, en muy poco tiempo, y hay quien se tarda más. ¿Por qué? Porque unos merecen más u otros no. Porque nos distraemos. Ahora, yo te puedo contar aquí, Álvaro, qué gusto me da que estés presente, te puedo contar historias que me han fascinado. Por ejemplo, yo he conocido historias de gente que se ha iluminado, como Gopi Krishna, por ejemplo. Gopi Krishna, que se iluminó a través de disciplinas yógicas y tuvo que enfrentar a muchas somatizaciones de todos estos temas no resueltos. Y claro, todo este proceso le llevó una encarnación desde creencias y disciplinas de una espiritualidad anterior. Hoy la verdad es que tenemos la ventaja de que podemos trabajar con niveles de conciencia y de imaginación absolutamente poderosos. Puedo traer aquí el caso de alguien que es muy conocido ahora, Eckhart Tolle, que, bueno, pues se iluminó después de una gran depresión. Ahora, no creo que sea necesario. Bueno, yo tengo, ¿qué os puedo decir? Tengo un amigo espiritual que es como una pasión de una amistad espiritual con Kutumi Lal Singh, uno de los grandes maestros, que bueno, pues a él le llevó también una etapa, justamente en Londres también, una etapa de casi 2 años de estar muy internalizado y con depresiones importantes, pero estoy segura de que hay, no voy a contar la historia de todos los que se han despertado, pero quiero deciros que hoy podemos optar por liberarnos desde el amor. No el sufrimiento. El sufrimiento fueron procesos de una espiritualidad que apoyó ciertos procesos de la humanidad. Estamos, gracias a Dios, en otro momento y podemos optar por aprender a través del amor y la alegría reales. Requiere, desde luego, valentía, porque es un proceso en el que necesitamos ser muy honestos. Soltar la manipulación del niño y el adolescente. Jugar desde la conciencia de que somos seres luminosos, espirituales, adultos y que tenemos impacto y que lo que decidimos tiene impacto. Y yo creo que un proceso de perdón auténtico realmente puede ser 2 horas y tener un gran impacto. Y a lo mejor ahí nos damos cuenta de otras cosas que no nos habíamos dado hasta ahora y el proceso puede seguir hasta que efectivamente nos sentimos satisfechos de ser quienes somos, con el equilibrio de la inmensa luz y la gran humildad que también acompaña. Digo humildad en el sentido de estar abiertos a eso luminoso desconocido que no hemos podido vivir desde el miedo y la vergüenza. Entonces, la verdad es que yo creo que eso es relativo a cada quien, a su pasión, a su motivación, pero puede ser muy acelerado si se hace con honestidad. Delfín Rodríguez, ¿por qué es más difícil perdonarte que perdonar a otros? ¿Miedo a no ser aceptado o querido?
Bueno, en realidad perdonar a otro de verdad implica un haberse perdonado uno mismo. ¿Por qué? Porque justificar a otro, darle el avión, separarse, decir que ok, no pasa nada, que aquí no ha pasado nada. Como una chica que nos habló hace 15 días que dijo, bueno, mi padre nos abandonó. O sea, ¿qué onda? Y decía ella, ¿por qué me tengo yo que perdonar? Pues obviamente tiene que perdonar a su padre y se tiene que perdonar ella, ambas cosas. ¿Por qué? A su padre, porque tiene que tener la compasión de entender que lo que el padre hizo no está bien, no hay que justificarlo, no hay que negarlo, en fin, y mucho menos. No se trata de que si tú perdonas a alguien que te fue infiel, desleal, mentiroso, abusivo, tengas que seguir de manita sudada o viviendo en la misma casa. De ninguna manera. Una de las cosas que necesitamos es respetar nuestra honestidad y nuestra dignidad. Y si sostenemos relaciones negativas, es porque tenemos una relación negativa con nosotros y porque sentimos que si no aguantamos estas cosas, pues no podemos alcanzar ninguna otra cosa. Eso se llama autoagresión y autosabotaje. Una cosa es perdonar, otra cosa es vivir el martirismo sacrificial que no recomendamos en lo absoluto. Perdonar significa comprender que en esta experiencia humana todos cometemos errores. A veces intencionados, a veces no, como el accidente que nos estaban contando hace un momento. A veces vivimos experiencias trágicas y nunca lo hicimos deliberadamente. Esto no significa que no hayamos tenido impacto. Entonces, comprender qué es el proceso de nuestra evolución de conciencia, lo que nos ha llevado a relacionarnos de maneras tramposas, desleales. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque sentíamos que era la única manera, porque no nos sentíamos fuertes para ser honestos y abiertos y cabales, porque sentíamos que el mundo nos amenazaba. Bueno, de la misma manera que nosotros cometemos errores por falta de seguridad personal, de autoestima, de autorrespeto, también los demás. Por eso los podemos perdonar, porque entendemos que están en el viaje igual que nosotros y que a todos se nos puede caer el vaso del agua. Entonces, esto no significa que si tú has tenido una relación tóxica, tengas que sostenerla. Perdonar no significa continuar una relación tóxica. Al revés, perdonar implica comprender que la relación es tóxica, por qué uno lo ha permitido, porque siempre que tú perdonas a alguien, estás tú del otro lado. O sea, no puedes perdonar a alguien si no te perdonas tú, porque las experiencias son siempre una conjugación de espejos. Si el otro te hirió, te fue desleal, te robó, te mintió, te apaleó, te insultó, es porque tú estabas del otro lado permitiéndolo. Por eso es que tienes que perdonar y perdonarte. Ahora, nos dirá nuestra amiga que decía, bueno, mi padre nos abandonó y yo qué. Efectivamente, tú eras pequeña y en ese momento no eras responsable, pero hoy sí. Entonces hoy tú puedes soltar la herida, sanar a tu niña abandonada, acogerla, sanarla en sus heridas y soltar el pasado y soltar a ese padre que no tuvo conciencia de impacto, amor, lo que fuese. Ahora, seguro que por alguna razón elegiste esta experiencia. Como decía el gran maestro del perdón, el gran Yeshua, Jesús, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha mentido? A lo mejor sin darse mucha cuenta. ¿Quién no ha lastimado con una expresión, con una falta de sensibilidad? Claro, estamos hablando no de jugar el juego de la complacencia, estamos hablando de jugar un juego de honestidad, de relaciones adultas a calzón quitado. Es decir, la neta. No manipulaciones, no juegos, no cuando yo quiero soy honesto y cuando yo quiero no te digo. Cuando yo quiero soy muy íntimo y cuando yo quiero me olvido. No. Hay que ser cabales, congruentes. Y eso no es tan difícil. La verdad es que es muy liberador ser quien uno es. Enrique Martínez, ¿qué es la falta de perdón? La falta de perdón es una gran inconsciencia del entramado del sentido de la vida. Azucena López, ¿cómo me perdono si me hicieron mucho daño de niña? Bueno, como dijimos a lo largo de esta charla y otras muchas, parte del proceso es que en nuestra llegada a este planeta
cursa necesariamente por formar parte de una familia que tiene creencias, y lo hemos dicho muchas veces, si naces en una familia católica o musulmana o atea o sintoísta, vas a tener unos filtros que te encorsetan. Y aunque te hicieron mucho daño, pero también te hicieron bien porque por eso estás aquí. Entonces tienes que aceptar el amor que te dieron, aunque haya sido equivocado, y perdonar a tus padres. Es fundamental. No lo que hicieron, no significa, por eso perdonar a los otros también es un proceso, no es así de fácil. Ay, yo soy bueno y perdono. Eso no es perdón, eso es tontería, por decirlo delicadamente. No, perdonar implica entender el impacto negativo que tuvieron, ponerle nombre, y esto que tú hiciste, este abandono, esta herida, este castigo, me generó esta inseguridad o esta carencia, en fin, entender cuál fue el impacto, hacerte tu cargo ahora de tu niña o de tu niño herido y perdonar el desde dónde ellos lo hicieron. Seguro que no traían otro equipaje, porque ellos también tuvieron padres. Esto no significa justificar lo que hicieron. No significa que tú eres muy buena persona si dices, ay, bueno, yo los entiendo a todos, cuando no es verdad, cuando el dolor está en ti y la herida no está sanada. Entonces, una manera de perdonarte es hacerte cargo de tu niña herida y entender realmente cuál fue el impacto que tuvieron sobre ti y establecer límites correctos. Jaime Eduardo Hernández, ¿cómo me perdono de no haber sido el padre que creía que era ni el padre que me hubiera gustado ser? Bueno, esta es una de las grandes heridas que todos podemos tener. Es como la herida de Rocío. O sea, ¿cómo te perdonas de haber matado a alguien? ¿Cómo te perdonas de haber abandonado a tus hijos? ¿Cómo te perdonas de haberlos castigado? ¿Cómo te perdonas de no haberte dado cuenta? Perdonándote, reconociendo que efectivamente fuiste buen padre en muchísimas cosas, por eso tus hijos están vivos y están creciendo. Y claro que tuviste actitudes inadecuadas, no sé cuáles hayan sido, abandonos, castigos, arrogancias, lo que sea. Entonces, tienes que reconocer lo que causaste. Escribirlo. Causé esto por abandono, esto por violencia, esto por lo que sea. Reconocer desde dónde lo hiciste. Probablemente desde tu niño herido, no sanado, que te lleva a ser inconsciente, arrogante. O sea, uno no es buen padre porque uno no ha crecido, porque uno no ha desarrollado la conciencia suficiente. Y eso podríamos decir que forma parte de toda la humanidad, porque si los padres hubieran crecido y fueran todos San Francisco de Asís, pues no estaríamos hablando de la necesidad de perdonar. Entonces, es un proceso en el que estamos todos involucrados. No creo que haya nadie que pueda decirse buen padre o buena madre. O sea, claro, habrán sido algunos más amorosos, más conscientes, más responsables, otros no, pero estamos todos en un proceso de aprendizaje. Y el que no se equivoca de la izquierda se equivoca de la derecha, y el que no del centro, y algunos nos equivocamos por todos los lados. Entonces hay que reconocer que nos hemos equivocado, admitir desde dónde. Probablemente desde un joven inmaduro, que fue padre muy joven, que no sabía cómo ser buen padre. Después de reconocer, hay que hacer este proceso de perdón y claro, una vez has hecho el perdón, claramente cambias tu relación con tus hijos. Sea que ellos vayan necesitando más o menos espacio para sanar o que acepten o no la reconciliación. Pero lo que es muy importante es el perdón interior. En fin, nos tenemos que marchar. Nos hemos pasado, de hecho, mucho tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Es para mí un gozo estar acompañándoos en esta gran aventura de la pandemia 2020 y desde luego es para Inspira y para todos los inspiradores una oportunidad también de manifestaros una invitación muy abierta para seguir compartiendo el viaje. Entonces, hasta muy pronto.